a todos, vamos a seguir con esta segunda parte de los medicamentos que alteran los procesos de hemostasia. En el link en la parte inferior te voy a dejar, en la descripción te voy a dejar los links para que veas los procesos de coagulación, de agregación plaquetaria y todos los videos respecto a heparinas. Hoy vamos a hablar de los anticoagulantes orales, que son fármacos que son supremamente utilizados en la clínica. Para empezar, entonces vamos a mirar cuáles son las fuentes de vitamina K, de dónde obtenemos la vitamina K para que nuestro organismo funcione correctamente. Entonces vamos a tener una cantidad de vegetales verdes como el brócoli, la espinaca, coles de Bruselas, también el hígado, puede ser de frutas como el kiwi o de las habichuelas. Hay muchos alimentos que van a traer altas concentraciones de vitamina K. ¿Y por qué vamos a hablar de la vitamina K? Otra fuente de vitamina K van a ser esas bacterias del gastrointestinal, y entonces en esta relación simbiótica que tenemos con nuestras bacterias, nosotros las dejamos vivir en nuestro organismo, ellas producen vitamina K para nosotros. Esa vitamina K en el organismo se va a metabolizar por esta enzima que se llama vitamina K epóxido reductasa. Esta enzima, pues como su nombre lo indica, lo que va a hacer es que va a convertir esa vitamina K y la va a dejar en su forma reducida. Esa vitamina K reducida nos sirve como un cofactor necesario para la síntesis de estos factores que ya vimos que están involucrados en la coagulación, el factor 10, el factor 9, 7, 2, la proteína C y la proteína S. Sin vitamina K, estos factores van a ser deficientes. Recuerda que todos ellos son proenzimas, entonces su capacidad enzimática se va a ver alterada si hay ausencia de vitamina K. Aquí es donde entra la importancia de este primer fármaco que se llama warfarina. La warfarina entonces es un bloqueador de esta enzima, vitamina K epóxido reductasa. En los textos antiguos y posiblemente muchas personas lo llaman antagonistas de la vitamina K. Pues un antagonista ya sabemos que es un fármaco que tiene que actuar sobre un receptor. La vitamina K es un factor, entonces pues no lo podemos antagonizar, y pues realmente lo que está haciendo es un bloqueador de la enzima. Entonces posiblemente vas a escuchar que son antagonistas de la vitamina K. Sí, todavía se utiliza esa terminología, pero realmente es un bloqueador enzimático. Entonces está bloqueando esta enzima, vitamina K epóxido reductasa. ¿Y qué va a pasar? Entonces pues la vitamina K no va a poder reaccionar, no se va a reducir. Si no está en ese estado reducido, se disminuye esa biodisponibilidad de la vitamina K y nos va a alterar la producción de factores de coagulación y de la proteína C y de la proteína S. Tienes que tener en cuenta que la warfarina toma aproximadamente 2 días en hacer su efecto anticoagulante. Esto debido a que hay un recambio en los factores de coagulación. Si yo me tomo una warfarina en este momento, pues ya los factores que están circulando en mi sangre, pues esos ya se formaron. Solamente me va a afectar los factores nuevos. Y esos factores nuevos van a tomar cierto tiempo en formarse, sobre todo el factor 2 y el factor 10 tienen vidas medias más largas, y por eso el efecto lo vas a empezar a ver a partir de los 2 primeros días. ¿Y cuáles son los cuidados que hay que tener con estos medicamentos? Pues obviamente el principal efecto adverso que vamos a tener con la warfarina van a ser las hemorragias. Es un medicamento que es teratogénico, está totalmente contraindicado su uso durante embarazo y se puede utilizar durante la lactancia materna, no hay problemas. La cantidad de fármaco que pasa a través de leche materna es muy baja y no va a alterar la hemostasia de los lactantes. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen falla renal. Y hay que tener en cuenta que la warfarina también puede producir falla renal debido a microhemorragias que se pueden producir, se puede generar una falla renal. Entonces, tanto el paciente que tiene falla renal tiene riesgo de hacer una hemorragia severa porque su eliminación del fármaco está alterada, y además la warfarina puede producir la falla renal.
Entonces, tienes que estar monitoreando constantemente la función renal de estos pacientes. En casos de falla hepática, se altera la acción de la warfarina, y pues como sabemos, los factores de coagulación son producidos en el hígado. Si a eso le sumas que los factores de coagulación que se están produciendo, aunque están disminuidos por la falla renal, están defectuosos por el uso de la warfarina, entonces esto va a hacer que se potencie, que se aumente, que se exagere ese efecto anticoagulante, lo que va a poner al paciente en riesgo de una hemorragia. Puede haber necrosis cutánea, puede haber gangrena, sobre todo se puede ver en los miembros. En la parte de heparinas habíamos revisado que hay una trombocitopenia que es inducida por heparinas. No se puede utilizar warfarina en esos pacientes que presentaron este tipo de trombocitopenia porque se ha demostrado estadísticamente que se produce isquemia en las extremidades, necrosis y gangrena si se utiliza warfarina en estos pacientes. Entonces habría que utilizar otro tipo de anticoagulantes en ellos. Tenemos que tener en cuenta en una interacción que hay entre la warfarina y los antibióticos. Es una interacción indirecta. Como vimos al principio, una de nuestras fuentes de vitamina K son las bacterias del tracto gastrointestinal. Y si estás haciendo un tratamiento antibiótico por periodos prolongados de tiempo, pues ese antibiótico se va a distribuir y te va a eliminar la flora gastrointestinal, lo que te disminuye la biodisponibilidad de vitamina K. Entonces eso aumentaría el efecto de la warfarina, también causándote un riesgo de que se genere hemorragia. La warfarina entonces no la vamos a utilizar, o hay que utilizarla con muchísimo cuidado en pacientes neonatos menores de 4 meses, debido a que la cinética en estos pacientes es demasiado variable y tienes que hacer un control constante de los tiempos de coagulación. Y además se ha visto que la warfarina, cuando es usada de forma prolongada, puede alterar la formación de hueso. Sobre todo se va a manifestar en niños y adolescentes. ¿Qué interacciones farmacológicas vamos a tener por warfarina? Entonces vamos a tener dos tipos de interacciones con el alcohol. Entonces el consumo de alcohol, ¿sí?, de forma aguda, lo que va a producir es que se aumenten los tiempos de coagulación, pero el consumo crónico de alcohol te va a disminuir los tiempos de coagulación. Lo mejor es decirle al paciente que reduzca su consumo de alcohol a 1 o 2 dosis estándares de alcohol, es decir, 1 o 2 cervezas, 1 o 2 shots de tequila, y ya, a esos niveles no vamos a tener mayores alteraciones en los tiempos de coagulación, no vamos a tener ni en riesgo de hemorragia ni en riesgo de isquemia. Lo otro que vamos a tener son las dietas altas en vitamina K o las dietas pobres en vitamina K. Entonces, en estos pacientes anticoagulados debes trabajar de la mano con el nutricionista para que haya una dieta establecida y saber cuál es la cantidad de vitamina K que ese paciente está consumiendo. De pronto el paciente le dio esta semana por volverse vegetariano, por mejorar su salud, y entonces empieza a comer una cantidad de vegetales verdes, aumenta sus niveles de vitamina K, lo que disminuye el efecto de la warfarina. O peor aún, pues el paciente suprime ciertos alimentos donde él estaba obteniendo su vitamina K, se aumenta el efecto de la warfarina y tenemos riesgo de hemorragia. El jugo de arándano, entonces nos aumenta, uno, la biodisponibilidad de la warfarina, y lo otro que también va a producir, tiene un efecto antiagregante plaquetario leve. Entonces cuando quitas la parte de la coagulación y la parte de agregación plaquetaria, incrementas el riesgo de que haya una hemorragia. Aquí quiero hacer una nota especial. En Colombia, por moda, se consumen ciertos tipos de plantas medicinales. En este momento la planta de moda es la moringa.
Entonces hay moringa para todo. La moringa también tiene un efecto antiagregante plaquetario leve. Y dosis elevadas de moringa pueden interactuar con la warfarina y producir hemorragias en los pacientes. Interacciones de categoría X, o sea que no vamos a mezclar estos fármacos. Entonces no lo mezclamos ni con mifepristona, con la streptoquinasa, con la uroquinasa, con el tamoxifeno, con el borapaxar. Riesgo de, o sea que es un alto riesgo, pero se pueden combinar siempre y cuando tengas un monitoreo constante del paciente. Entonces vamos a ver aquí, todos estos fármacos alteran la agregación plaquetaria, el clopidogrel, los AINES, excepto acetaminofén, alfalfa, el anís, el arándano. Mira que son productos naturales que las personas pueden consumir y que también tienen un efecto antiplaquetario. Súmale ahí la moringa, como te dije anteriormente. Los salicilatos, el metronidazol, inhibidores directos del factor 2A y 10A, que son, mucho no mezclarlo con otros anticoagulantes. Fármacos que nos van a aumentar la biodisponibilidad de la warfarina. Entonces vamos a tener el allopurinol, que lo utilizamos para gota, la amiodarona, los andrógenos, la cimetidina, el fenofibrato, el fluconazol, la fenitoína, el ginkgo biloba. Estos medicamentos van a hacer todo lo contrario, van a disminuir la biodisponibilidad de la warfarina y van a aumentar el riesgo de que el paciente tenga una isquemia. Acuérdate que si el paciente está consumiendo anticoagulantes es porque tiene un alto riesgo de hacer una isquemia. No queremos ni que esté ni muy anticoagulado ni poco anticoagulado. La carbamazepina y los barbitúricos van a actuar como inductores enzimáticos y nos van a aumentar la degradación de la warfarina. Los estrógenos nos van a estimular la síntesis de factores de coagulación. Entonces vamos a tener mayor cantidad de factores de coagulación circulando. Y nos ayuda en parte a revertir ese efecto de la warfarina. La raíz de San Juan, que se utiliza como un antidepresivo de origen natural. Y el sucralfato va a impedir la absorción gastrointestinal de la warfarina. Vamos a pasar ahora a este segundo grupo de medicamentos, que son los inhibidores directos del factor 10. Entonces mira, 10A, el 10 activo, y en el nombre de los fármacos está el factor. Entonces aquí vamos a tener al rivaroxaban, al apixaban, edoxaban y betrixaban, y todos van a tener ahí el factor 10A en su nombre, fácil de recordar. Entonces estos fármacos directamente van a ir a la enzima activa, la van a bloquear, no la van a dejar funcionar y entonces nos van a impedir la vía común de la coagulación. Tenemos este otro fármaco, que es un inhibidor directo del factor 2. Entonces bi por bicicleta, y te vas a dar cuenta que tiene esa sílaba bi en su nombre. Entonces tenemos al dabigatran. Y este fármaco lo que hace es que bloquea directamente al factor 2. Entonces, estos fármacos pues no se utilizan cuando hay prótesis valvular, ahí seguimos utilizando warfarina. Se han relacionado con mayor tasa de mortalidad cuando se utilizan en este tipo de pacientes. Pacientes con falla renal, hay que suspender el consumo de medicamentos y no se pueden utilizar cuando la depuración de creatinina está menor de 15 mililitros por minuto. El rivaroxaban entonces tampoco lo utilizamos en pacientes con falla hepática, debido a que como está funcionando sobre los factores de coagulación directamente, ya habíamos nombrado que los pacientes con falla hepática tienen menor producción de estos factores, lo que va a producir que haya un aumento en el efecto del fármaco, aumentando el riesgo de...
Estos anticoagulantes orales no se recomienda utilizarlos en pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado o pacientes con un peso mayor a 120 kilos. No es una contraindicación, es una recomendación. Todavía no hay estudios definitivos sobre el manejo de estos medicamentos en pacientes con obesidad. Simplemente se ha observado que se aumenta el riesgo de hemorragias. Los estudios en mujeres embarazadas son muy pocos. Se conoce que el fármaco pasa la barrera hematoplacentaria. Se debe tener un monitoreo constante de la madre, preferiblemente utilizar fármacos que tengan una seguridad ya definida. En lactantes se pueden utilizar los fármacos, aunque no se recomienda tener lactancia si la paciente está consumiendo estos anticoagulantes orales. Es mejor suspender la lactancia. El riesgo, obviamente, de estos inhibidores directos del factor 10 y del factor 2 sigue siendo la hemorragia, sobre todo cuando se combina con antiagregantes plaquetarios y se mezcla con otros anticoagulantes, o cuando se está consumiendo también inhibidores enzimáticos del citocromo 3A4, ya que esta va a ser la vía metabólica de los fármacos. Bien, vamos a pasar ahora a hablar del otro proceso, que es el proceso de agregación plaquetaria, y vamos a discutir los fármacos que son antiagregantes plaquetarios. Entonces vamos a tener 5 grupos diferentes: los inhibidores del receptor P2Y1, P2Y2. Entre ellos pues vamos a tener al clopidogrel, al prasugrel, ticagrelol, son los más comunes. Entre los AINES, aunque todos los AINES van a tener ese efecto de antiagregación plaquetaria, el que se utiliza como antiagregante plaquetario va a ser el ácido acetilsalicílico. Los antagonistas del receptor PAR1, este es un fármaco nuevo que es el Vorapaxar. Vamos a tener los inhibidores de la fosfodiesterasa, que el que se utiliza como antiagregante es el dipiridamol, aunque el sildenafil, conocido comercialmente como Viagra o comúnmente en la calle como Viagra, tiene un efecto como inhibidor de la fosfodiesterasa y puede lograr cierto efecto de antiagregación plaquetaria. No se utiliza terapéuticamente bajo ese efecto, pero tienes que tenerlo en cuenta por interacción con otros medicamentos. Y los inhibidores directos de la glicoproteína 2B3A, como el abscisimmab. Bien, entonces vamos a ver brevemente qué es lo que hacen estos medicamentos. Entonces, si aquí tienes tus células endoteliales, aquí tienes un vaso, entonces vamos a tener la producción de prostaglandina I2, que nos está generando un efecto de vasodilatación, y vamos a tener nuestras plaquetas, y esa prostaglandina I2 constantemente le está diciendo a las plaquetas que no se agreguen, y tenemos un efecto de antiagregación plaquetaria. El ASA lo que va a hacer es que va a venir y va a bloquear estas ciclooxigenasas en las plaquetas y hace un bloqueo irreversible de esta ciclooxigenasa 1 que está presente en las plaquetas, lo que te va a disminuir la acción del tromboxano A2, dejándome la función de la prostaglandina I2. Entonces la función plaquetaria se va a ver inhibida, me va a quedar funcionando ese efecto de la prostaglandina I2, que es un producto plaquetario que me va a estar generando antiagregación plaquetaria. El ASA no se recomienda utilizar durante el tercer trimestre del embarazo. Acuérdate que los AINES en el primer y segundo trimestre del embarazo pueden producir disfunción renal. Se puede utilizar ASA en caso de preeclampsia, sería como la única indicación. Utilizarlo en lactantes es aceptable, pero no se recomienda. Recuerda que el ASA no se utiliza en niños por riesgo de generar síndrome de Reye. Es un fármaco que se ha demostrado que pasa a través de la leche materna, aunque su concentración es baja, y por lo general cuando estamos utilizando ASA para inducir antiagregación plaquetaria utilizamos una dosis
entre 80 a 100 miligramos y la cantidad que pasa al neonato es bastante baja, pero igual no es recomendable. El segundo grupo de medicamentos, que son los antagonistas de los receptores P2Y1 y P2Y2, como el clopidogrel. Entonces, estos fármacos directamente van a ir y bloquear estos receptores, impidiendo la acción del ATP y impidiendo que haya activación plaquetaria. De esta forma, entonces, pues no se va a dar todo el proceso de inicio de agregación plaquetaria. El clopidogrel se puede utilizar durante el embarazo, pero se recomienda retirarlo 10 días antes del parto para evitar hemorragias severas. Es seguro utilizarlo durante la lactancia. Este es un nuevo fármaco que tenemos disponible, que es el Vorapaxar, que va a ser un bloqueador directo del receptor PAR1. Este es un receptor donde se cruzan las señales de coagulación y la señal de agregación plaquetaria. La trombina, como lo ves, o sea, el factor 2, puede metabolizar, romper este receptor, y cuando hace la proteólisis, el receptor queda activo y en ese momento pues produce una activación de las plaquetas. El Vorapaxar entonces va a funcionar como un antagonista de este receptor, así este activo no va a dar la señal para inducir la agregación plaquetaria. Es un fármaco que tiene una vida media bastante larga y vemos como que el efecto puede perdurar hasta 4 semanas después de retirar el fármaco. Si no utilizamos Vorapaxar cuando ha habido historia de accidente cerebrovascular, cuando hay hemorragias intracraneales o cuando hay un sangrado patológico. Es un medicamento que se ha demostrado que es categoría B en embarazo. Es seguro utilizarlo en embarazadas si no hay una opción más segura. Y su seguridad durante la lactancia no ha sido determinada todavía. El dipiridamol, entonces, lo que hace es que nos va a aumentar los niveles de AMP cíclico. Entonces, esto va a inhibirnos el proceso de la activación plaquetaria. Además de eso, nos va a ayudar a producir vasodilatación y nos va a ayudar a aumentar los niveles de prostaglandina D2. Por último, tenemos el abscisimmab, que son anticuerpos contra las glicoproteínas 2B3A. Lo que vamos a tener son unos anticuerpos que van a bloquear físicamente, mecánicamente, estas glicoproteínas. Se acuerdan que era el paso final en esta parte de agregación plaquetaria, que la plaqueta utilizaba estas glicoproteínas para unirse entre ellas y tener el proceso de agregación. Entonces aquí lo que vamos a tener es que están bloqueadas estas glicoproteínas, no puede haber reacción entre las plaquetas y no se va a dar el proceso de agregación plaquetaria. Igual los medicamentos antiagregantes plaquetarios que seguimos utilizando con muchísima frecuencia en la clínica van a ser el ASA y el clopidogrel. Espero que hayas aprendido mucho. Recuerda seguirme en redes sociales. Me encuentras en Facebook, en YouTube, en Instagram como el Profe Andrés Oficial. Hasta la vista.